anciano perdió su trabajo y sembró verduras en su patio para sobrevivir. No imaginas lo que encontró. Desde siempre, Wilfredo había sentido un llamado profundo y resonante hacia el servicio militar. El uniforme, la disciplina, el deber hacia su país, todo eso era lo que realmente importaba para él. Algo perseguía al hombre de 60 años mientras se ponía sus botas de combate gastadas en el amanecer grisáceo. Sus palabras de consuelo repetidas como un eco en la vieja cocina de su humilde casa: todo será para bien, querida. Siempre lo es. Con una sonrisa cálida y confortante, abrazó a su esposa e hijos, compartiendo una última taza de café antes de partir. La mayor parte de su vida, desde los imberbes 20, la había pasado defendiendo los ideales de su patria, luchando en injezables batallas, siempre al mando de la defensa de la paz de su amado pueblo. Pero a pesar de su valor y consagración, el frugal salario militar apenas alcanzaba para sustentar a su amada familia. Su esposa, siempre soportando con firmeza las penurias de su modesta vida, trabajaba en la casa mientras que sus dos hijos, quienes muy a su pesar no pudieron avanzar a la educación superior, trabajaban en una humilde carpintería. En muchas ocasiones, Wilfredo imaginó una realidad alternativa donde su sacrificio y servicio al país le otorgaba suficientes recursos para enviar a sus hijos a la universidad. Lo haría de mil amores si pudiera, hijos, a menudo confesaba, con la dura resignación reflejada en sus ojos. Aunque la frustración y el descontento a menudo parecían opacar su luz, Wilfredo mantenía su cabeza en alto, orgulloso de la vida que había elegido. Aunque la paga era ínfima, y a menudo se burlaban de él por ser pobre, siempre pensó que su mayor recompensa era ver a su querido pueblo viviendo en paz. Pero un día, todo cambió. El llamado del general del ejército sonó tan amenazante como una sentencia de muerte. En aquella reunión sombría y austera, el general le informó que sus días como militar estaban llegando a su fin. Wilfredo, comenzó el general con un tono pesado, tu servicio ha sido honrado y respetable, pero ya has sobrepasado los 60 años. Tu cuerpo ya no responde como antes. Necesitamos alas jóvenes en los campos. El mundo pareció detenerse para Wilfredo, las palabras fueron un duro golpe, una despedida forzada a los últimos 40 años de su vida. Con el corazón apretado, se permitió pensar en el escaso sustento que recibiría como pensionado, pero lo que el general dijo después le dejó helado. Con la actual crisis, la inflación y la escasez de recursos, no podemos pagar tu pensión, Wilfredo, confesó el general, y por un momento, pareció que la misma seguridad del edificio militar era tambaleante. Esas palabras retumbaron en su cabeza mientras salía de la oficina. Cada paso que daba fuera del edificio era un paso más hacia una incertidumbre que nunca antes había sentido. ¿Cómo mantendré a mi familia ahora?, se preguntó, mientras su mundo se sumía en la tristeza y el miedo de un futuro incierto. El sol se hundía en el horizonte, llenando el cielo con una mezcla de naranjas y rojos, un bello contraste con los pensamientos oscuros y confusos que nublaban la mente de Wilfredo. Al llegar a casa, los rostros sonrientes de su esposa y sus hijos fueron un bálsamo para su dolor, pero las palabras del general pesaron mucho más de lo que podría soportar. Hasta podrían pesar más que él mismo. Aquel anuncio funesto, la realidad de no poder llevar comida a la mesa, le quitaba el sueño. ¿Cómo lo entiendo?, se preguntó. ¿Cómo podría explicar a su familia que ya no tendría un salario, que ya no sería el protector del hogar? Aquel pensamiento lo torturaba y sus noches se volvieron largas y solitarias. Observando a su familia desde el umbral de la cocina, buscaba el valor para decir la verdad. Finalmente, con un profundo suspiro, reunió a su esposa e hijos y con un nudo en la garganta, les relató la reunión con el general. Mis queridos, he recibido noticias del general, comenzó Wilfredo con los ojos llenos de tristeza. Mi tiempo en el ejército ha llegado a su fin. Y con los problemas que atraviesa el país, no habrá pensión para mí. Las palabras resonaron en la sala, una bomba de silencio se hizo presente y la felicidad del momento desapareció, absorbiendo la charla y las risas anteriores. La noticia golpeó a su familia como un guante de boxeo, dejándolos atónitos.
Había un silencio ensordecedor en la sala, tan pesado que ni una pluma se atrevía a moverse en el aire. Poco a poco se asimilaron las noticias, y las lágrimas comenzaron a fluir por los rostros de sus hijos y de su esposa. Pero la desesperación no duró mucho. Su esposa, firme y amorosa, asintió comprensiva, pero decidida. Juntos encontraremos una manera, amor. Tú nos has cuidado siempre y ahora es nuestro turno. Sus palabras, aunque llenas de miedo y preocupación, estaban impregnadas de la esperanza que tanto necesitaban. Esas palabras reconfortaron a Wilfredo, a pesar de que dentro de él se debatía una fuerte tormenta. Aquella noche, Wilfredo apenas durmió. Cuando finalmente lo hizo, soñó con una vida más simple, laborando la tierra como lo hacían sus antepasados. Cuando el sol salió, una nueva determinación brillaba en los ojos de Wilfredo. Se dirigió al mercado con los pocos ahorros que le quedaban. Compró una pala, un pico y unas cuantas semillas. A pesar de su cansancio, volvió a casa con un brillo en los ojos que hacía mucho tiempo no sentía. ¿Qué tienes ahí, papá?, preguntó uno de sus hijos, señalando las semillas y herramientas. Es nuestro nuevo comienzo, respondió con determinación. Al día siguiente, comenzó a transformar su patio en un huerto, una lucha diferente a la que estaba acostumbrado, pero estaba dispuesto a trabajar duro para seguir adelante. Siguiendo las tradiciones de sus antepasados, Wilfredo se convirtió en un agricultor, comenzando a cultivar su propia comida. Sembró tomates, zanahorias, pepinos y una variedad de otras verduras. Con el tiempo, su jardín empezó a florecer, sus verduras crecían fuertes y saludables. Pero en el pueblo las cosas no eran tan reconfortantes. La gente murmuraba detrás de sus espaldas, burlándose de su aparente caída como el campesino. Nunca se imaginó que los mismos rostros amigables que una vez le celebraban, se volverían en su contra. Wilfredo intentó ignorarlos, no tenía tiempo para dramas inútiles. Pero la forma en que se burlaban de él era un doloroso recordatorio del largo camino por recorrer. El camino por delante estaba lleno de obstáculos, pero había una motivación profunda dentro de él. Wilfredo no se rendiría. No era una opción para él, ni para su familia. Su trabajo duro comenzaba a dar frutos, las verduras florecían en su jardín y aunque pequeño, era un rayo de esperanza en medio de los nublados días. A pesar de las burlas y la pérdida de su identidad como militar, estaba decidido a enfrentar cualquier desafío que viniera. Después de todo, una parte de él siempre sería un soldado, sin importar el uniforme que llevara. El tiempo pasó, y mientras Wilfredo sembraba y cosechaba, las burlas y humillaciones de las personas del pueblo se hicieron más frecuentes y crueles. Mírate ahora, antes eras un hombre rudo del ejército, escuchaba de los labios burlones de viejos amigos y vecinos, ahora eres un simple campesino. ¿Dónde quedó tu honor militar? Los comentarios hirientes se clavaban en su corazón como dagas afiladas. ¿Es que acaso ya no existía respeto por un hombre que simplemente buscaba el bienestar de su familia? A pesar de todo, la determinación de Wilfredo nunca flaqueó. Pasaba largas horas bajo el sol, trabajando en el huerto, mientras los vecinos se detenían para deleitarse con su caída. Llevaban a sus hijos pequeños para mostrarles con dedo acusador al antiguo soldado, y enseñarles con crueldad cómo a veces la vida podía ser injusta. Aunque la humillación era difícil de soportar, no fue ese lo que más terreno cedido en su corazón solitario, sino la impotencia. Sin uniforme ni autoridad, ya no podía proteger a las personas que había jurado defender. Los maleantes del pueblo se volvieron más osados y atrevidos. Robos, peleas callejeras y actos de violencia eran cada vez más comunes. Cada grito de auxilio, cada llamada a la justicia que no podía atender, se convertían en púas que desgarraban su resistente armadura emocional. Los malhechores se están aprovechando y no puedo hacer nada, confesó a su esposa una noche. Él, el otrora valiente defensor del pueblo, se sentía impotente. Aun cuando intentaba llamar a sus antiguos camaradas del ejército, sus llamadas caían en oídos sordos. Los lazos de camaradería,
una vez fuertes como el acero, ahora parecían tan frágiles como hilos de seda al viento. Sin embargo, en lugar de ser el lamentable final, esa experiencia actuó como un estímulo para Wilfredo. Nadie tiene el derecho de pisotearnos, pensaba mientras continuaba dedicándose a su nueva vida. Cada día, cada verdura que cultivaba, y cada plato de comida que llevaba a la mesa, parecían elevarlo, a pesar de los constantes ahogos y tormentos. Nos cuidaremos el uno al otro, hijos, declaró Wilfredo, cogiendo la mano de su amada y con una mirada orgullosa dirigida hacia sus hijos. Siempre fuimos una familia, pero ahora seremos un equipo. Y así se convirtieron. De alguna manera, la adversidad hizo que su apego se hiciera aún más fuerte. La risa de su esposa mientras cocinaba con las verduras de su jardín, y las charlas de sus hijos mientras ayudaban a atender sus cultivos, eran bálsamos para su alma herida. Cada día arrastraba consigo la crueldad del mundo, pero al volver a casa, encontraba consuelo en esos pequeños pero reconfortantes momentos. No obstante, Wilfredo no sabía cuánto tiempo más su espíritu podría resistir a tales humillaciones y maldades. La esperanza era una chispa que ardía en lo profundo de su corazón, pero con cada golpe y burla poco a poco empezaba a apagarse. En medio de todo, había un único pensamiento que se arraigaba con fuerza en su tormentoso interior. La semilla de una idea que, a pesar de su aparente simplicidad, desafiaría la mofa y el rencor del pueblo: plantar un árbol. Dicha idea parecía tan difícil y lejana como el horizonte. Sin embargo, no tardaría en darse cuenta de lo que significa dicha decisión, y de cómo esa simple idea cambiaría el curso de su vida y la de su familia para siempre. Las humillaciones y desaires que azotaron a Wilfredo no pudieron extinguir por completo la tenue vela de esperanza que aún brincaba en su corazón. Sin embargo, los desafíos parecían sumarse uno tras otro con el paso de los días, desgastando un poco más su fortaleza. Una tarde, mientras descansaba en la humilde estructura de madera que llamaba hogar, una idea comenzó a rondar en su mente. Los árboles siempre habían sido un símbolo de vida y renovación. ¿Por qué no plantar uno? Un árbol que pudiera mantener la esperanza en su familia, quizás uno que diera frutos y enriqueciera su tierra. El sudor frío que solía acompañar sus noches de desvelo se vio mezclado con una extraña emoción que parecía impulsarlo a la acción. Fue durante uno de estos episodios de insomnio que decidió. Sembraría un árbol de manzana, su fruta favorita desde la infancia. Una sonrisa se dibujó en su rostro cansado al recordar cómo su propio padre solía trepar a los árboles de manzana a recoger la más dulce y jugosa manzana para él. Y quién sabe, quizás ese árbol sería también un símbolo de esperanza para sus hijos y su amada esposa. Al amanecer siguiente, Wilfredo emprendió la tarea con un optimismo que hacía mucho había olvidado. Había escogido una generosa parcela de su huerto para esta labor. Sacó la pala y pico, y comenzó a trabajar bajo la tibia luz del día. Cavar le resultaba terapéutico, a pesar del agotamiento físico. Los días se pasaron cavando y preparando el terreno. Cada golpe de pala y cada piedra removida parecían un golpe a las burlas y humillaciones que había sufrido. Y cada vez que levantaba su rostro al cielo, la atractiva visión de un árbol de manzanas fuerte y sano llenaba su ser de satisfacción. ¿Qué estás cavando, papá?, preguntó uno de sus hijos curiosos, asomándose desde el umbral de la cocina donde su madre preparaba el desayuno. Estoy preparando un lugar para un nuevo miembro de la familia, respondió Wilfredo con una pequeña risa. Un árbol de manzanas. La noticia fue recibida con alegría y sorpresa. Los ojos de sus hijos y esposa brillaron con anticipación. La promesa de dulces y jugosas manzanas se sumaba a la esperanza de un futuro mejor. Cada risa, cada historia compartida alrededor del hoyo que estaba cavando, fortalecía su deseo de plantar el árbol. Finalmente, el día llegó. Con un crujir de la espalda y el esfuerzo visible en sus facciones, Wilfredo hizo un hueco profundo en la tierra, un hogar para su tan soñado árbol. Sus hijos y su esposa se unieron a él, sus risas y las suyas flotando en el aire fresco de la mañana. Mientras cavaba más profundo, una dureza familiar bajo sus pies captó su atención.
alazararon una piedra más, pero sorprendentemente dura y de una estructura diferente. Miró el hueco y luego a sus hijos, desconcertado. ¿Qué podría ser eso? Sin detenerse a pensarlo, Wilfredo saltó al agujero para desenterrar lo que parecía ser una caja grande de hierro, oculta y olvidada. Sentimientos contradictorios nacieron en el corazón de Wilfredo. ¿Cómo había terminado una caja de hierro enterrada en su tierra? ¿Qué contenía? Y, más importante, ¿quién la había puesto allí? Así, mientras la luz del sol comenzaba a desaparecer en el remoto horizonte, y su corazón latía con anticipación y ansiedad, decidió abrir la caja. Después de todo, la vida ya había demostrado que siempre podía sorprenderle, para bien o para mal. Y, quién sabe, quizás este fuera el comienzo de algo que ni siquiera Wilfredo podía imaginar. La caja de hierro, con sus bordes corroídos por el tiempo y sus secretos sellados, se convertía en un misterio cada vez mayor para Wilfredo y su familia. Con el corazón palpitando a un ritmo frenético, atrajo la mirada curiosa y atenta de su esposa e hijos. Mientras intentaba forzar la cerradura, sus manos temblaban no por el esfuerzo físico, sino por la posibilidad de lo que podría encontrar dentro. ¿Tesoro, memorias perdidas o simples piedras? Cada golpe contra la cerradura parecía eco de sus latidos. Finalmente, con un chirrido sordo, la cerradura cedió. La tapa se abrió con relativa facilidad, revelando su contenido a los ojos ansiosos de la atónita familia. Lo que vieron los dejó boquiabiertos, sin aliento por un momento que pareció eterno. La luz del atardecer colándose a través de las hojas del árbol cercano bañó el contenido de la caja, revelando un tesoro que parecía sacado directamente de las páginas de un cuento de aventuras. Oro, joyas y diamantes brillaban con una luz propia, contrastando fuertemente contra el oscuro interior de la cuaja. Pero como fue lo único que logró articular la esposa de Wilfredo, su voz apenas un susurro que reflejaba la incredulidad y fascinación que los embargaba a todos. No lo sé, pero estoy seguro de que esto cambiará nuestras vidas para siempre, dijo Wilfredo, la voz cargada de asombro y una pizca de miedo reverente por lo desconocido que habían desenterrado. Los niños se agolparon alrededor del borde del hueco, exclamando y debatiendo lo que este descubrimiento significaría. «Podemos comprar la casa más grande del pueblo», uno soñaba en voz alta. «O mejor aún, tener nuestro propio huerto gigante», planteaba el otro, su imaginación surcando alturas que nunca antes habían considerado posibles. Los siguientes días, la familia de Wilfredo se sumió en un frenesí de actividades. Decidieron no divulgar el hallazgo por miedo a despertar envidia y codicia en el poblado, recordando las palabras pesadas de humillación que habían soportado. Wilfredo, con su experiencia militar, sabía la importancia de actuar con precaución y discreción. Así, una parte de las riquezas fue convertida en efectivo a través de canales confidenciales, y compró la tan soñada casa en el mejor vecindario, autos de lujo para la familia y tierras generosas que le permitirían expandir el huerto con el que tanto había soñado. La transformación en la vida de Wilfredo y su familia fue tan drástica como bienvenida. La mirada cansada y preocupada de Wilfredo dio paso a una de orgullo y confianza. Su esposa, una vez preocupada por el futuro, ahora sostenía una alegría inquebrantable en su mirar. Y los hijos, antes sometidos a limitaciones y carencias, exploraban un abanico de posibilidades, embargados por una renovada ambición de perseguir sus sueños. Sin embargo, con el bienestar económico asegurado, las visitas de antiguos amigos y conocidos no se hicieron esperar. Llegaban con preguntas, curiosidades y, por supuesto, solicitando favores financieros. «Wilfredo, viejo amigo, tu suerte está cambiada, ¿podrías ayudarme con un pequeño préstamo?», eran las palabras que repetían, sus intenciones claras a los ojos de Wilfredo, quien había aprendido a leer entre líneas durante su tiempo en el servicio. Con cada petición, Wilfredo sentía como las viejas heridas infligidas por sus burlas y desdenes volvían a sangrar. Aunque en el pasado les hubiese extendido su mano sin dudar, algo en su interior había cambiado. La dura lección de su pasado reciente le enseñó que no todos aquellos que se acercan tienen buenas intenciones.
Así, aunque su fortuna había cambiado, la desconfianza en aquellos que una vez llamó amigos permaneció. Lo siento, pero no, se encontró diciendo más de una vez. Mi familia es mi prioridad ahora. Esta nueva fase de su vida trajo consigo no solo alegrías y lujos, sino también desafíos. La soledad de la cima lo hacía reflexionar sobre la verdadera naturaleza de la amistad y la lealtad. ¿Cómo equilibrar las bendiciones recién adquiridas sin perderse a sí mismo en el proceso? La lucha interna de Wilfredo era palpable, una nueva batalla que luchar, esta vez, en el terreno de su propio ser. Con la fortuna recién descubierta instalada en su vida como un nuevo amanecer, Wilfredo y su familia iniciaron una etapa repleta de posibilidades, pero igualmente cargada de desafíos que nunca habrían anticipado. La felicidad, aunque abundante, venía adornada con preguntas y reflexiones sobre el verdadero valor de la riqueza y las relaciones humanas. El aire en la nueva mansión de Wilfredo se sentía diferente, más limpio quizá, pero también más silencioso. Si bien las risas y charlas felices de la familia resonaban por los amplios pasillos, también había momentos de silencio contemplativo. Una noche, mientras compartían una cena preparada por un chef contratado, una conversación crítica se entabló, una que venía gestándose en el corazón de Wilfredo desde el día de su sorprendente descubrimiento. Hemos sido bendecidos más allá de lo imaginable, comenzó, mirando a los ojos a cada miembro de su familia. Pero con esta bendición viene una responsabilidad. ¿Cómo podemos usar esto no solo para nuestro beneficio sino para ayudar a los demás? Esta pregunta lanzada a la mesa generó un rico debate. Sus hijos, ahora libres de la incertidumbre financiera que una vez ensombreció su futuro, ofrecieron ideas frescas y altruistas. Hablaron de invertir en la comunidad, de proveer becas para aquellos que, como ellos antes, no podían permitirse una educación superior. Su esposa sugirió apoyar a familias necesitadas, recordando sus propios días de lucha y soledad. Munidos con este nuevo propósito, decidieron dedicar una parte de su riqueza a proyectos comunitarios, fundaciones benéficas y becas. La transformación de Wilfredo de soldado a agricultor, y finalmente a filántropo, hablaba de un ciclo de vida enriquecido no solo con riquezas materiales, sino también con experiencias y aprendizajes invaluables. Pero la vida, con su inherente dualidad, también tenía lecciones más duras en reserva. La notoriedad que venía con su reciente fortuna atrajo la atención no solo de aquellos que buscaban apoyo, sino también de personas y entidades con intenciones menos nobles. Wilfredo, sabio gracias a las adversidades enfrentadas, sabía que debía proteger a su familia de posibles amenazas, recordando a los viejos amigos que habían convertido sus espaldas cuando las circunstancias se habían tornado amargas. Debemos ser cuidadosos, les advirtió, su instinto de protección nunca más vivo. La avaricia puede corromper incluso al más noble de los corazones. La lección no era nueva, pero adquiría una relevancia renovada en el contexto de su recién adquirida riqueza. El tiempo siguió su marcha inexorable, y con él, los proyectos de Wilfredo y su familia empezaron a dar frutos. Las familias del pueblo que una vez lo menospreciaron, ahora lo respetaban no solo por su riqueza, sino por la generosidad con la que la compartía. Niños que soñaban con estudiar ahora tenían la oportunidad de hacerlo. Familias que enfrentaban dificultades económicas se encontraron en la fundación de Wilfredo un puerto seguro en tiempos de tormenta. Sin embargo, no todo era gratitud y reconocimiento. La envidia y el resentimiento se ocultaban en rincones oscuros del pueblo. Algunos veían la generosidad de Wilfredo no como un acto de bondad, sino como una afrenta personal, un recordatorio de su propia incapacidad para cambiar su destino. Mientras tanto, la relación de Wilfredo con su pasado continuaba complicada. Sus viejos camaradas del ejército, aquellos que habían ignorado sus llamadas en sus días más oscuros, ahora veían en él una posible fuente de beneficio. Era un recordatorio constante de que mientras algunas cosas cambian, otras permanecen iguales. Aún así, Wilfredo se mantuvo firme en su nueva misión. La riqueza, había aprendido, era tanto una bendición como una prueba. Una prueba de carácter, una prueba de integridad. Y él estaba decidido a pasarla con la cabeza en alto, sin perder de vista quién era y de dónde venía.
la historia de la caja de hierro se había convertido en una leyenda local, un cuento de hadas moderno que hablaba de la fortuna, la moralidad y el verdadero significado de la riqueza. Y mientras el sol se ponía sobre su extenso jardín, Wilfredo sabía que, en el gran esquema de las cosas, había logrado encontrar un equilibrio. Un equilibrio delicado, sí, pero real y sustentable. En días sucesivos, la estabilidad y paz que Wilfredo había buscado afanosamente comenzaron a tomar una forma tangible. Sus acciones benefactoras, aunque inicialmente malinterpretadas por algunos, gradualmente ganaron el reconocimiento y la estima de la comunidad. Pero, a su vez, el neblinoso camino de la filantropía reveló sus propios desafíos y aprendizajes, abriendo los ojos de Wilfredo a realidades nunca antes consideradas. Con la expansión del huerto y la adquisición de más tierras, los días de Wilfredo se llenaban de sol y tierra, pero también de reuniones con líderes comunitarios y planeación de proyectos benevolentes. La mansión, alguna vez un símbolo de su éxito, se transformó en el epicentro de una misión más profunda, en un hogar donde la hospitalidad se entrelazaba con la solidaridad. Una tarde, con el sol cayendo tras las colinas, Wilfredo caminaba por su huerto, observando cómo los brotes se convertían en frutos generosos. «¿Ves, hijo? El trabajo y la paciencia siempre llevan a la recompensa», le decía a su hijo menor mientras señalaba las hileras de árboles frutales. Era una lección de vida tapiada en la simplicidad del cultivo, un eco de su propio camino desde la oscuridad hacia la luz. Mientras las semanas se desplegaban, el rostro de Wilfredo adornado con una mueca contemplativa se convirtió en una vista común. La riqueza, había aprendido, no alteraba la esencia del hombre, pero ciertamente ofrecía el lienzo para pintar un retrato más vasto de lo que uno puede ser. A través de sus inversiones en educación y salud, veía renacer la esperanza en los ojos de aquellos a quienes ayudaba, como si sus acciones reescribieran el destino de quienes le rodeaban. Pero con la luz también venía la sombra. Las intrigas y celos no tardaron en surgir, especialmente de aquellos que veían su éxito como un espejo de sus propias carencias. Porque él y no yo, era un clamor que se escuchaba a menudo en los rincones del pueblo. A pesar de estos desafíos, Wilfredo se mantuvo firme, recordando siempre que su verdadera riqueza no yacía en el oro o las joyas, sino en el amor de su familia y el bienestar de su comunidad. «Papi, ¿qué pasa si la gente viene por nuestro dinero?», su hijo menor preguntó una noche, su pequeña voz cargada de preocupación. Mientras lo envolvía en un abrazo, Wilfredo respondió con calma: «Haremos lo correcto, como siempre. Y además, la verdadera riqueza es esta», señaló hacia su corazón, asegurándose de que el mensaje de bondad y resiliencia fuese entendido. Y así, con una mezcla de cauto optimismo y determinación, los días de Wilfredo y su familia se desplegaban, entrelazándose con los de su comunidad. Los proyectos benefactores comenzaron a dar sus frutos, al igual que el huerto en su patio trasero. Su iniciativa de becas fue especialmente exitosa, permitiendo a jóvenes talentosos del pueblo acceder a una educación que de otra forma hubiera permanecido fuera de su alcance. Para Wilfredo, cada graduación de estos becados era un triunfo personal, un testamento de lo que la bondad y la perseverancia podían lograr. Sin embargo, con su éxito también venían nuevos retos. El escrutinio público era uno de ellos, con cada acción suya y de su familia siendo analizada por el pueblo entero. Pero quizá el desafío más grande fue mantener el equilibrio entre su deseo de ayudar y el de preservar la herencia que algún día dejaría a sus hijos. ¿Cómo aseguramos que nuestro legado continúe, y que el bien que hemos hecho perdura más allá de nuestra vida? Esta pregunta lo mantenía despierto muchas noches, contemplando la vastedad estrellada desde el balcón de su habitación. Y así, en la infinita danza entre la luz y la oscuridad, la bondad y la adversidad, Wilfredo y su familia seguían adelante, decididos a dejar una huella de amor y generosidad en su mundo. Con cada paso, cada decisión, cada palabra gentil y cada gesto de apoyo, tejían la tela de un legado que, esperaban, perduraría en el tiempo, un faro de esperanza en medio de las tempestades de la vida. En los años que siguieron, la influencia de Wilfredo y su familia en la comunidad se profundizó, abriendo nuevas avenidas para el progreso conjunto. Su capacidad para inspirar bondad y generosidad en otros se había convertido en la piedra angular de su legado,
forjando un entorno donde la esperanza prosperaba incluso en los corazones más endurecidos. Sin embargo, con el crecimiento de sus iniciativas caritativas, también aumentó la preocupación por su sostenibilidad futura. «Papá, ¿qué pasará con todo esto cuando ya no estemos?», preguntó su hija mayor un día, su mirada perdida en el horizonte que se extendía más allá de los campos que habían revivido gracias a su labor. Su pregunta no solo reflejaba preocupación por el legado familiar, sino también un profundo sentido de responsabilidad hacia la comunidad que habían ayudado a construir. «Aseguraremos que continúe», respondió Wilfredo con firmeza, mientras ya comenzaba a esbozar los planes para una fundación que garantizaría la perpetuidad de sus esfuerzos benéficos. Proyectando una estructura que no solo sobreviviría a su familia sino que continuaría floreciendo, se adentró de lleno en el desarrollo de programas educativos, de salud y sustentabilidad que serían el corazón de su legado. Emprendieron la creación de una junta directiva compuesta por miembros de la comunidad, líderes en los sectores de educación, medicina y gestión ambiental, todos unidos por la visión común de un futuro más brillante. Las conversaciones en la mesa del comedor se transformaron en animadas discusiones sobre estrategias para lograr un impacto más amplio, sobre cómo empoderar a las siguientes generaciones para que llevaran la antorcha aún más lejos. La implementación no estuvo exenta de obstáculos. Los debates sobre decisiones cruciales eran frecuentes, cada miembro de la familia aportando una perspectiva única forjada por sus experiencias personales. Pero, ¿cómo nos aseguramos de que el foco siempre permanezca en la comunidad?, cuestionaba la hija menor, siempre la más idealista, preocupada por mantener intacto el corazón altruista de su misión. La solución llegó en forma de programas de participación comunitaria, dando voz a aquellos a quienes buscaban servir, y permitiendo que el rumbo de la fundación fuera guiado por las necesidades reales y cambiantes del pueblo. Cada proyecto se convirtió en un laboratorio de aprendizaje mutuo, donde la familia aprendía tanto como enseñaba. «Esto va más allá de nosotros, siempre lo ha hecho», reflexionaba Wilfredo mientras se paraba frente a la vasta extensión de tierra que habían revitalizado. En sus ojos se podía leer una mezcla de satisfacción, gratitud y un toque de sorpresa por lo lejos que habían llegado. Y así, mientras el sol se ponía tras las colinas, bañando la tierra con tonos dorados, Wilfredo y su familia se dieron cuenta de que habían hecho mucho más que simplemente cambiar su propia fortuna. Habían injertado una semilla de cambio que crecería y se desarrollaría mucho tiempo después de que ellos mismos se hubieran ido, un legado viviente tejido a partir del amor, la resiliencia y la decisión inflexible de hacer del mundo un lugar mejor. Pero a pesar de estos logros, aún había caminos por explorar, desafíos por enfrentar y lecciones por aprender. La vida, con su constante fluir de ciclos y estaciones, todavía tenía muchas historias que contar, muchas sorpresas que revelar. Mientras la luna se alzaba, marcando el inicio de otro ciclo en el eterno giro del mundo, la familia de Wilfredo se acercaba, unidos no solo por la sangre, sino por el compromiso compartido de seguir avanzando, de nunca dejar de soñar, y de siempre, siempre apostar por la luminosa promesa del mañana. En la quietud de la noche, con las estrellas titilando como faros eternos en el cielo infinito, Wilfredo y su familia se reunían en el amplio balcón de su mansión, no solo para contemplar la belleza del universo, sino para reflexionar sobre los caminos que aún les quedaban por recorrer. El aire vibraba con la promesa de futuras aventuras y desafíos, un recordatorio de que, a pesar de todo lo logrado, su viaje estaba lejos de terminar. Cada estrella allá arriba representa un sueño, una posibilidad, musitaba la esposa de Wilfredo, su voz un suave susurro llevado por la brisa nocturna. Y aquí abajo, somos el reflejo de esas estrellas, esparciendo nuestra propia luz. La fundación, bajo la sagaz dirección de la familia, se había convertido en una fuerza transformadora en la comunidad, pero también había abierto los ojos de Wilfredo sobre la complejidad de responder a las necesidades sin crear dependencia. Nos enfrentamos ahora a la tarea de enseñar a pescar, en lugar de simplemente dar el pescado, decía, recordando el antiguo proverbio que resonaba con más fuerza cada día. El desarrollo de programas enfocados en la autosuficiencia y el emprendimiento comenzó a tomar forma, convocando a mentes brillantes del pueblo y de áreas circundantes para talleres y seminarios. Queremos que cada persona sea el arquitecto de su propio destino, que cada cual descubra el poder de sus manos y mente,
compartía con fervor su hijo mayor, ahora activamente involucrado en las operaciones de la fundación. Y así, a medida que las estaciones cambiaban, el huerto de Wilfredo se transformaba en más que un lugar de cultivo físico, se convertía en un símbolo de crecimiento y prosperidad, extendiendo sus raíces en el terreno fértil de la educación y el emprendimiento. Pero no todas las semillas plantadas germinaban según lo esperado. A veces, el fracaso golpeaba la puerta, un recordatorio humilde de que la naturaleza también enseña a través de la pérdida y el contratiempo. Lo importante no es nunca caer, sino cómo nos levantamos, les recordaba a todos Wilfredo, su espíritu inquebrantable incluso en los momentos de duda. El reconocimiento de la fundación cruzó fronteras, y con él, nuevos retos y responsabilidades. La mirada del mundo se fijó en ellos como un modelo a seguir, una presión que, aunque halagadora, traía consigo el peso de la expectativa. No podemos olvidar quiénes somos ni de dónde venimos, recalcaba siempre Wilfredo, su voz un fuerte pilar en el vórtice de la fama repentina. Y en medio de este torbellino de emociones y sucesos, la familia encontró fuerzas en su unidad, en las raíces que los ataban firmemente a la tierra y a los valores que los habían guiado hasta allí. La comunidad, viendo el impacto positivo, se volcó en apoyo, reforzando la idea de que juntos, como un conjunto interconectado de sueños y esfuerzos, podrían enfrentar cualquier desafío que el destino les presentara. Así, rodeados por la oscuridad que daba paso a la luz de cada nuevo amanecer, Wilfredo y su familia veían más allá del horizonte tangible, hacia un futuro lleno de posibilidades infinitas. Cada proyecto concluido, cada vida tocada, cada sueño convertido en realidad era un paso hacia ese futuro, un ladrillo más en el enorme castillo que construían no solo para ellos, sino para todos aquellos que se cruzaban en su camino. Y mientras la luna ascendía alto, bañando el mundo en su luz plateada, no había duda de que el legado de Wilfredo viviría, un faro de esperanza y una prueba viviente de que incluso en los momentos más oscuros, la bondad, la perseverancia y el amor al prójimo pueden crear maravillas que superan la imaginación. La familia, mirando hacia las estrellas, sabía que su viaje estaba lejos de acabar. Cada nuevo día era una página en blanco, lista para ser escrita con las historias de vida, aprendizaje y amor que aún estaban por vivir. En la vastedad de tiempo que siguió, Wilfredo y su familia se convirtieron en sinónimos de cambio y reinvención, no solo para su comunidad, sino como un faro de esperanza que iluminaba más allá de sus fronteras. Su legado, tejido con hilos dorados de generosidad, sabiduría y una inquebrantable fe en el potencial humano, se extendía como las raíces de un árbol centenario, firme y asentado en la tierra que una vez le viera renacer. El crecimiento de la fundación fue meteórico, pero siempre guiado por la mano firme y el corazón cálido de Wilfredo. Se embarcaron en proyectos más ambiciosos, desde la construcción de escuelas innovadoras hasta el desarrollo de clínicas de salud avanzadas que atendían no solo el cuerpo sino también el alma. Nuestra misión es curar el mundo, una vida a la vez, decía con una certeza que solo viene de haber caminado por el filo de la desesperación y haber encontrado esperanza al otro lado. En cada esquina de la comunidad, en cada rostro que encontraban, había historias de superación, de barreras derrumbadas gracias al apoyo incondicional de la familia de Wilfredo. Los vieron no como los benefactores desde lo alto, sino como compañeros de viaje, siempre dispuestos a escuchar, a aprender, y lo más importante, a empoderar. Pero, ¿qué pasa cuando la tormenta llega?, preguntó una voz temblorosa en el gran salón donde se congregaban para planificar el futuro. La pregunta, simple pero cargada de temor, resonó entre los muros de la opulenta habitación, un eco de las incertidumbres que aún nublaban el camino dorado que habían pavimentado. La respuesta vino no en palabras, sino en acción. Cuando un temible huracán azotó la región, poniendo a prueba la resistencia y el espíritu de la comunidad, fue la fundación de Wilfredo la que se erigió como la columna vertebral del esfuerzo de recuperación. Con cada casa que ayudaron a reconstruir, cada familia a la que asistieron en su hora más oscura, demostraron que la verdadera fortaleza radica no en las riquezas acumuladas, sino en la capacidad de levantarse juntos frente a la adversidad. El día después de la tormenta, con la luz del amanecer disipando las sombras de la noche y revelando el vasto lienzo de devastación, también trajo consigo un momento de claridad trascendental para Wilfredo. Rodeado por los escombros de lo que una vez fueron hogares,
vio la resiliencia en los ojos de su gente, una chispa de determinación que reflejaba la suya propia. Este es el amanecer de un nuevo día, el inicio de un nuevo capítulo, proclamó ante una multitud reunida entre las ruinas, su voz un faro de esperanza en la bruma del desconsuelo. Juntos, reconstruiremos, no solo nuestros hogares, sino nuestros corazones. Y esta vez, seremos aún más fuertes. Los años que siguieron fueron un testimonio del espíritu inquebrantable de la comunidad, una saga de triunfo sobre la tragedia, guiada por la visión y pasión de Wilfredo y su familia. Los nuevos proyectos no solo restauraron lo perdido, sino que innovaron, transformando una vez más el paisaje y el alma de la región. Y entonces, en la cúspide de este monumental logro, la vida de Wilfredo, rica en aventuras, amor y legado, llegó a su crepúsculo natural. Rodeado por su familia y aquellos cuyas vidas había tocado, partió de este mundo, dejando una estela de recuerdos imborrables, y un futuro brillante forjado por sus manos. En el día de su celebración de vida, la comunidad se reunió como una sola, como un río de humanidad fluyendo hacia el lugar donde Wilfredo descansaría. Ni luto ni desesperación colmaban el aire, sino música, risas y el murmullo de historias compartidas, celebrando no la partida, sino el viaje increíble de un hombre y su incansable sueño de un mundo mejor. Mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos de oro y púrpura, una figura solitaria se acercó a la tumba de Wilfredo, depositando una única manzana dorada sobre ella, un símbolo del inicio, el crecimiento y la renovación eterna. Este no es un adiós, murmuró, sino un hasta luego. Tu legado vive en nosotros, guiando cada paso que damos. Con la última luz del día desvaneciéndose en el horizonte, se hizo evidente que aunque Wilfredo había partido, su visión y amor continuarían viviendo, floreciendo en cada corazón que había tocado, en cada vida que había cambiado. Su historia, lejos de concluir, había sembrado las semillas de innumerables nuevas historias, cada una portando una chispa de su espíritu, cada una un reflejo del poder redentor de la bondad y el coraje. Así, en la interminable danza del tiempo, el legado de Wilfredo se convirtió en leyenda, una narrativa de luz contra la oscuridad, a prueba de que incluso el más humilde de los comienzos puede dar lugar a un final que impacta el corazón del mundo, un recordatorio perpetuo de que el poder para cambiar el mundo reside en cada acto de amor y cada elección de esperanza.